Gente, yo soy una persona que tiene 72 años. Cuando iba al colegio primario se hablaba de Malvinas, de las Islas Malvinas, siempre las vimos en el mapa, pero en realidad no entendía yo por qué no vivíamos en esa zona, a pesar de lo inhóspito, pero no era, estaba en manos de extranjeros, eso lo comprendí después, digamos, con el tiempo. Luego, estando en Buenos Aires, viví toda la época del 82, de la Guerra de Malvinas, y eso también me movió algunas cosas, y entender que estábamos en una lucha, que una guerra precisamente, que no estábamos preparados, sentía yo. Y bueno, después en el mes de noviembre anduve viajando por la Patagonia y fui al Regimiento 25, ahí en Sarmiento, que ellos fueron unos de los grupos que desembarcó. Y me llamó la atención que jóvenes de 20 y pico de años, que me hicieron toda la recorrida por el museo que ellos tienen, especialmente toda la parte de Malvinas, que tuvieran ese sentimiento y recordaran todo lo vivido, porque quizá muchos de sus jefes habían participado en Malvinas y bueno, ellos tenían ese sentimiento tan profundo. Y eso me ayudó a tomar la determinación de querer conocer esas tierras. Por otra parte, vamos a contar que ir a Malvinas no es fácil, por lo menos para los argentinos. Hay que hacer cierta tramitación. Es muy difícil. ¿Qué necesitaste hacer? En primer lugar, el único vuelo que hay es de una empresa chilena muy conocida, que es el que hace el vuelo a Malvinas. Una sola vez por mes pasa, mejor dicho, viene desde Santiago, Punta Arenas y Río Gallegos, y ahí se puede tomar el avión, el vuelo para Malvinas. Y a la semana siguiente hay que regresar de Malvinas. Así que bueno, y después completar documentación. Ahora se está haciendo un poco más fácil. Accesible. ¿Qué impresión tuviste cuando pusiste el primer pie en... El pasaje, digamos, se componía de un grupo de periodistas de Canal 26 que iba a hacer notas para el 2 de abril, otro grupo eran excombatientes, otros eran turistas, otros grupos se iba a cruzar el canal de San Carlos a nado, y iban entrenadores, las personas que iban a cruzar y bueno, facilitadores del tema. Y ese era el grupo, mientras el avión se demoró en Río Gallegos en salir porque había mucho viento. Eso es bastante común. Mientras el avión se demoraba era todo algarabía en Puerto Argentino, nos sacábamos fotos, era todo, parecía como una especie de fiesta. Cuando llegamos ahí cambió totalmente el ánimo de todos nosotros. Era un silencio, pero un silencio de esos que nos hace mal. Empezamos a ver los carteles que decían prohibido tomar fotografías. Bueno, después en mi estadía también, muchas cosas por ejemplo, que lo único que vi en argentino fue el nombre de Malvinas en el hotel, en español, digamos, en castellano, y porque nada más. Tenemos que decir que, claro, Liliana me contó anteriormente que ellos no se dirigen en español con las personas que están allí, que no son del lugar, con los turistas. Así que vos tuviste que hablar un poco en inglés. Claro, un poco en inglés y sí. Y nada más. Y nada más. Y nada más que en inglés. Liliana ahora nos va a contar cómo fue su estadía esta semana, ¿no? ¿Fue una semana, Liliana? Sí, una semana fue. Bueno, yo había reservado el hotel, así que llegué, me atendió una señora inglesa
Era una casa de familia muy linda, muy grande. El primer día era el domingo ya y llegaron 2 cruceros. Los cruceros no pueden aparcar en el puerto argentino, sino en otra bahía, y de ahí los trasladan con botes. ¿Y eran de dónde? Y eran, sí, era por ejemplo un grupo francés que venía a hacer fotografía, otros eran de Europa que paran en Comodoro Rivadavia el barco y después sigue a Malvinas, están allí por el día y recorren ahí las islas. Está trabajando mucho con el tema turístico, ¿no? Malvinas. Sus explotaciones son, por supuesto, el tema del turismo, la ganadería. Bueno, y empecé ya ese día, ya fui para hacer una caminata hasta una pingüinera que hay cerca, bordeando toda la bahía. Son más o menos caminé unos 25 kilómetros. Mucho. En un suelo que es de turba, que es muy pantanoso, digamos, y de piedra también. ¿Y el tiempo acompañaba? Ese día acompañó, pero tuve días de muchísimo viento y de lluvia. Es un clima, digamos, el suelo, claro. El suelo es como una continuación de Ushuaia, de Tierra del Fuego, ¿sí? Pero en la geografía. O sea que es muy ventoso y también lluvias cada rato. Sí. Otro día fui hasta otro lugar que se llama Surf Cove, que es unas playas donde se esperaba el desembarco. Los argentinos esperaban el desembarco. Tanto Gypsy Cove como allí, como Surf, estaban totalmente minadas y han hecho un trabajo de desactivar minas allí. Y ahora se pueden visitar, son unas playas de arenas blancas hermosísimas. Bueno, así que haciendo, digamos, excursiones, después contraté excursiones, las excursiones más o menos están alrededor de los $300. Ajá, un dato curioso, pero curioso, sí. Para ir, por ejemplo, al cementerio de Darwin, que es donde está el cementerio argentino. Sí, acá yo me quiero detener porque justamente entramos en una parte donde realmente los argentinos, cuando pensamos en el cementerio que está en Darwin, se nos eriza la piel, ¿sí? Lili va a contar cómo fue esa experiencia también. Es muy dura. Yo fui sola al cementerio. ¿Acompañada de alguien o no? No, del guía que me llevó. Un guía, pero no es un guía de qué nacionalidad. Ese guía era chileno. Chilenos creo que hay alrededor de unas 20 personas, más o menos. Y después hay filipinos en los negocios. Hay mezcla de razas, además de la gente del nativo, nosotros le decimos kelpas. Claro, exactamente. Bueno, en el cementerio fue muy duro, muy emocionante. Está en el medio de la nada, o sea, nadas. Cuando vamos llegando se empiezan a ver las crucecitas a lo lejos y es inimaginable todo eso ahí. Bueno, lo recorrí, ha quedado unas tumbas nada más con el tema de soldado conocido solamente por Dios. ¿Qué pasó a vos cuando ingresaste a ese lugar, no? ¿Qué sentimientos te produjo el hecho de ver estas tumbas? Y me produjo primero llorar, después pensar que ahí había, sobre todo hay muchos soldados que tendrían 18, 19 años ahí. Entonces eso dije, muchos de ellos están acá y no eligieron estar acá. Sentí por un lado reconocimiento, agradecimiento, mucho dolor por ellos, por la familia. Liliana, ¿y vos recomendarías esta visita a Malvinas a cualquier persona? A cualquier persona no creo. Yo creo que para aquellos que son muy curiosos, claro,
para los familiares, para los excombatientes, para el que le guste mucho la naturaleza, escalar, porque yo fui a casi todos los campos de batalla, y eso significa subir mucha montaña, montaña. Tiene que ser gente que le guste o los pájaros, porque hay mucha variedad de pájaros, las pingüineras, los elefantes marinos y demás. Pero no es para cualquiera. No es para cualquiera. No. Es un turismo muy diferente al que uno está acostumbrado a ir. Y yo creo que para un argentino es un turismo muy especial, es un turismo muy más especial, que tiene que ver con los sentimientos. Totalmente, porque totalmente. Seguramente cuando vos escalabas, cuando caminabas, por la historia, ¿no? Me imagino que habrás pensado, claro, por aquí, sí, claro, sí. Estuvieron nuestros soldados argentinos, nuestros héroes argentinos, y realmente el camino se hace especial, la caminata es especial. Exactamente. Por ejemplo, el último campo de batallas que yo visité fue Sapper Hills. Anduve por ese campo, miré, de hecho encontré elementos como balas, y ahí me dio un poco de susto, porque digo, a ver si todavía acá en esta zona hay minas. Sí. Así que, porque se desactivaron unas cuantas minas en unas zonas que se desactivaron 1000 minas puestas por los argentinos. Pero lo grande de esto fue que este año, en el 2024, en el homenaje que se hace a los caídos en Malvinas y a los sobrevivientes, en la plaza yo estuve, y de pronto le pregunto a un chico si unos que estaban ahí adelante eran excombatientes, y este chico me responde sí, y mi padre también fue un soldado de Malvinas. Y yo le digo, ay sí, le digo, yo estuve la semana pasada en Malvinas, le digo, emoción. Y me dice, mi padre estuvo en Sapper Hills. Ay, le digo, es el último campo de batalla que yo visité. El joven se dio vuelta, me dio un abrazo y se puso a llorar y me pidió, por favor, mándeme las fotos de Malvinas, mándeme, o sea que eso es wow. No, y eso significa que no cualquier turista está preparado para ir ahí. Digamos, mucha gente, como vos decías, en los barcos vienen tienen una finalidad, pero cuando va el turista argentino es otra la emoción que tiene en ese viaje. Exactamente. Estoy con Mónica, una persona que estuvo en Comodoro Rivadavia, en Chubut, el 2 de abril, justamente cuando para todos los argentinos es una fecha especial. Y contanos cómo fue tu experiencia en este lugar. A mí, por razones personales tuve que estar, y realmente me sorprendió muchísimo cómo ellos valoran y homenajean a los excombatientes. El 1 de abril se realiza la vigilia, el 2 de abril, donde van masivamente todas las familias, y se hace un desfile de antorchas, y van pasando los excombatientes y se los va aplaudiendo, y también los familiares de los combatientes ya fallecidos, y también se homenajea a aquel soldado anónimo que no fue reconocido. Para mí fue una experiencia sumamente movilizante, y agradezco profundamente el haberlo podido vivir, sabiendo que mi familia también es parte de ese homenaje que se le hace a los caídos y a los excombatientes. Siento que hay que mantener esa llama viva, y que hasta ellos dicen, este 2 de abril lo escuché, hasta que el último excombatiente siga vivo, va a estar esa llama prendida, y está en los familiares y en todos nosotros los argentinos. Exacto. No olvidar. Exacto. Sigamos manteniendo esa llama viva. Sigamos manteniendo la llama viva de 2 de abril.